Bien, nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación, por considerarme para poder compartir con ustedes un poco de lo que he estado haciendo en mi maestría, en el doctorado. Actualmente estoy utilizando el cálculo eh, estocástico y en esta ocasión me gustaría presentarles un poco acerca de un caso particular de este estudio y sus aplicaciones en un área que para ustedes es de mucho interés, el área de finanzas. Bueno, como escucharon anteriormente, mi formación ha sido solamente de matemático. He visto algunas aplicaciones en diferentes áreas, en diferentes eh, campos y precisamente aquí en Groningen estoy trabajando en un proyecto donde se aplica matemática para entender un modelo físico y eso he estado haciendo estos últimos meses, aplicar matemática para entender el comportamiento de ciertas figuras. Y bueno, esta forma de aplicar, esta forma de entender la matemática para aplicarlo y entender ciertos comportamientos puede ser utilizado para eh, entender y modelar diversos fenómenos. Y la última aplicación que me gustaría hacer, bueno, el último motivo de mi charla de hoy es aplicar cálculo estocástico para modelar el comportamiento del precio de las acciones de una empresa. Va a ser un modelo súper simple y lo que pienso presentar el día de hoy son cuestiones muy simples de cálculo estocástico. Quizás sí voy a entrar un poquito eh, en detalles, pero no va a ser mucho y espero que me puedan acompañar durante toda la charla. Me va a ser un poco complicado ver el chat, pero sí. Ah, ok. No se Ujú, ok. preocupe, Las consultas. al finalizar hay un link para que pueda las personas realizar las consultas por ese link de WhatsApp y yo le estaré transmitiendo las dudas, consultas, Ujú, etcétera. Al final. perfecto. Gracias. Ujú, perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a hablar acerca del cálculo estocástico para motivar un poco de dónde proviene todo esto. Vamos a las cosas más simples, aquello que conocemos, aquello que sabemos un poco más. Ecuaciones diferenciales. Tengo una, una pregunta, yo digo, voy a derivar una función y quiero que la derivada de esa función se comporte de una manera. En este caso particular estoy tomando y estoy diciendo, quiero que la derivada de mi función, quiero hallar una función cuya derivada sea la misma función multiplicada por otra. Entonces, ese tipo de preguntas nos hacemos cuando queremos encontrar funciones que tengan el comportamiento que yo anhelo. Y yo podría entender esto como quiero estudiar, quiero obtener una función cuya tasa de variación sea proporcional a ella misma. Y nos podemos hacer ese tipo de preguntas si queremos aplicar la matemática a cosas que están en la realidad. Y bueno, una vez que tenemos la pregunta en la realidad, lo traducimos con un modelo matemático. Ahora necesitamos construir la matemática, si es que no está construida aún, que nos ayude a obtener resultados en este modelo que estamos estudiando. Y bueno, a pesar de que cuando uno estudia ecuaciones diferenciales ordinarias, uno le presenta toda la teoría, métodos para solucionar, en realidad estos modelos son súper útiles para poder entender el comportamiento de algunos fenómenos. Por ejemplo, yo podía interpretar esta ecuación en modelos súper simples, eh, como el crecimiento poblacional. Esta ecuación se podría traducir en lo siguiente, que el crecimiento de mi población en el siguiente paso es proporcional a cuántos individuos tengo ahora por
una tasa de crecimiento. Entonces, como que el modelo tiene más vida, el modelo se puede entender mejor viéndolo de esa manera. Pero bueno, también se puede utilizar esta ecuación para modelar el precio de los portafolios. Quizás algunos están más interesados en esto, pero como he mencionado, este es un modelo súper simple. Si quiero un modelo que se acerque más a la realidad, tendré que aumentar más variables, tendré que hacer mi ecuación mucho más grande, tendré que considerar todos los parámetros y aquí empieza a complicarse un poco. Pero como está escrito ahora, ya me podría dar un modelo muy simple de cómo estudiar estos precios desde portafolios de acciones o cómo entender el modelo de las poblaciones. Entonces, quizás aunque es un modelo simple, ya me da algunas ideas de qué es lo que puede suceder si es que tengo modelos más complejos. Y aún así, si fuera súper simple, yo puedo comparar estos resultados con la realidad, obtener datos de la realidad a través de estadística y ver si todo esto está acorde con el modelo que yo he obtenido. Entonces, esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Empezamos en un punto, ese es el n sub 0 y todo funciona muy bien. Pero hay, como ya he venido mencionando, hay un problema, y es que muchas veces estos modelos no se ajustan a la realidad y el problema principal de esto es que hay muchas variables en nuestra vida. Es muy difícil modelar con mucha certeza todo el comportamiento de lo que sea. Eh, Muchos años atrás, eh, Laplace propuso una idea, esta corriente pensadora del determinismo, y él sustentó y dijo que si un ente conocedor, bueno, le acuñaron el nombre de el diablo, si un ente pensador tuviera la localización y el momento preciso, y el momentum, esa es una propiedad física de, de las partículas en movimiento. Si yo tuviera la localización y el momento de cada átomo del universo, entonces sus valores pasados y futuros también podrían ser conocidos. Y todos ellos podrían ser calculados partiendo de las leyes de la mecánica clásica. ¿A qué quiere llegar con esto Laplace? De que si yo tuviera toda esa información, si yo tuviera todos esos datos, yo podría predecir todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido. Y eso es solamente hacer cálculos que están acordes, que están sujetos a las leyes de la mecánica clásica. Entonces, según Laplace, si yo tuviera toda la información, si yo estuviera habilitado, si yo tuviera la capacidad de obtener toda la información, entonces no existe aleatoriedad. Y esto hasta cierto punto es cierto. Si yo conozco todas las cosas, entonces no hay chance de poder añadir algo que está fuera de mis manos porque yo ya tengo el control de todas estas cosas. Pero como ya muchos estarán imaginando, esto no es, no tenemos la habilidad para tener toda la información. Una, porque no podemos medir toda esa información. Hace unos años escuché la charla de un físico muy reconocido que él decía que incluso que estaba trabajando con mecánica cuántica y siempre que estudiaba y siempre obtenían datos, eh, tenían que dejar abierta la posibilidad de que hay una variable oculta que ellos no han considerado. Entonces, siempre van a haber algunas variables que va a ser difícil medir. Es complicado tener toda aquella información, pero postulamos modelos simples que no son del todo ciertos, pero sí son muy útiles. Y lo segundo que hace esto complicado es que muchas veces no tenemos toda la información y no porque no podamos medirla, sino porque no nos la quieren dar. En teoría de juegos, por ejemplo, no tienes toda la información necesaria, pero aún con esas dificultades tienes que tomar decisiones. Entonces, eh,
en cierto sentido, la plaza estaba cierto. La plaza estaba en lo cierto. Es cierto, si tuviéramos toda esa información, no habría espacio para la aleatoriedad, pero no tenemos esa información. Entonces, en respuesta a la carencia de información, es que presentamos modelos aleatorios. En la falta de mi habilidad por tener toda la información, yo puedo postular modelos que sean aleatorios. Y una manera de añadir aleatoriedad al primer ejemplo que he presentado, que fue la ecuación estocástica, en donde esta coeficiente era números reales. Yo te doy un t y tú me das un número real. En este caso, yo puedo convertir este modelo en algo aleatorio, añadiendo algo aquí, un ruido blanco que me haga este tipo de comportamiento. Y ese ruido, y si bien al inicio pareciera de que debe ser algo súper, súper aleatorio, es necesario precisar, es necesario pensar en una definición matemática que siente las leyes de esta aleatoriedad que yo quiero añadir. Y si pensamos un poco, ¿cómo podemos añadir aleatoriedad? ¿Cómo eh, tengo una función y quiero que ahora mi función sea una función aleatoria? Esa es una idea muy ambiciosa de hacerla inmediatamente, pero poco a poco los científicos los matemáticos han dejado puestas las ideas claras para poder nosotros hablar de aleatoriedad. Bien, para poder sentar las bases matemáticas de esta adición de aleatoriedad, quiero dejar en claro que es un proceso estocástico, no es nada del otro mundo. Si es que conoces qué es una variable aleatoria, esta definición va a ser muy sencilla. Yo digo que un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias, indexadas por una variable t. Y t va a recorrer los valores desde 0 hasta el más infinito. Son simplemente variables aleatorias que están indexadas por t, que en estos casos, y se acostumbra a pensar de esa manera por las aplicaciones, t va a significar el tiempo. Entonces tengo variables indexadas por el tiempo. Tengo un montón de variables, infinito no contable. Tengo muchas variables aleatorias. Y eso me ayuda a pensar en un sentido de que tengo una función, de que si en espacio de probabilidad yo fijo una realización, lo que yo voy a tener aquí es una función que va desde ser infinito hacia los reales. Entonces, en cierto sentido, puedo pensar de que este proceso estocástico, para cada omeguita, yo tengo una función. Entonces, yo tengo para cada omeguita diferentes funciones. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de un proceso estocástico. Ahora, vamos a formalizar un, un poco esto. Bien, yo tengo esta ecuación que hemos visto al inicio y a este parámetro le estoy añadiendo aleatoriedad. Y lo más razonable que alguien pueda pensar con la palabra añadir aleatoriedad representar aquello con un proceso estocástico, es decir, con una variable aleatoria para cada t. Y lo que uno desearía con añadir aleatoriedad a estos modelos es que estas variables aleatorias sean lo más aleatorio posible, en el sentido de que si yo estoy en un tiempo t y comparo esta variable aleatoria con otra que está en un diferente tiempo, esas dos tienen que ser independientes. Para cada punto, para cada tiempo, la nueva variable aleatoria que va a resultar de mi proceso debe ser independiente. Quiero que todo sea full independencia. Y uno podría pensar de que eso es lo más aleatorio posible y es cierto. Y hasta cierto punto es cierto. ¿Qué más desearía yo? Que mi proceso sea estacionario. En el sentido de que
si yo tengo la distribución de mi variable aleatoria xt, esta también debería ser la misma para x en un t distinto, en un t'. Todos deben tener la misma distribución. Lo podemos ver de esa manera. Tercer punto, que las variables sean centradas, que el valor esperado de cada variable aleatoria xt sea cero. ¿Está bien? Entonces, con esas tres ideas, me gustaría añadir aleatoriedad a través de un proceso estocástico que tenga esas tres características, porque desempeñaría el trabajo de algo súper aleatorio. Pero lamentablemente este proceso no existe como función de x infinito r, tal como lo presenté anteriormente. Este proceso no existe. Tenemos que invocar otro tipo de espacio, el espacio de las distribuciones, pero en el sentido de Schwartz. Y bueno, esa es una teoría un poco más compleja, pero no está de acorde con la teoría que queremos presentar. Entonces, nos lamentamos y bueno, este es algo muy característico de los matemáticos, eso de probar si las cosas existen o no. Pero bueno, hay teoremas que me permiten sustentar las bases de lo que estoy pensando. Y esto es muy interesante porque muchas veces, bueno, quizás en estadística queremos usar variables o distribuciones o creamos simplemente variables aleatorias que tengan la distribución que yo quiero. O pienso en un grupo de variables aleatorias que tengan la distribución que yo quiero y que sean independientes y que cumplan esto y que hagan esto y que hagan esto y que hagan lo otro, pero a las finales no sé si lo que estoy pidiendo existe o no. Y por eso es necesario un resultado, un teorema que ponga las bases y que te diga lo que estás pensando, lo que quieres hacer, en realidad sí existe y sí es posible. Entonces continúa haciendo tu trabajo. Y bueno, este proceso era súper era muy bueno, tenía y sentaba muchas ideas buenas, pero lamentablemente este proceso no existía. Y también sucedía que con estas propiedades el proceso tampoco no era continuo y habían algunas dificultades, así que no se podía considerar un proceso de esta manera. ¿Y qué es lo que se hizo? Se consideró algunos pasos, eh, estudiar a esta función con pequeños incrementos. Y así se podía escribir la función de esta manera, donde B era otro proceso estocástico que satisfacía esta ecuación. Y lo que obtenemos a través de esta ecuación es que las propiedades que creemos que este proceso estocástico Xi tenga, que se llama ruido blanco, son traspasadas a este proceso estocástico beta. Y de manera informal, podemos pensar de que, ya que esta función fue creada a través de estos pequeños variaciones, que este proceso B sea como la derivada de este ruido blanco. Y bueno, las propiedades heredadas por B de esta manera era que esta diferencia, estos saltos, eran independientes del resto. Este es de la propiedad 1. Seguía siendo un proceso estacionario y sus esperanzas también eran cero. Entonces, esta función reunía todas las cosas que yo anhelaba, bueno, que los científicos de estos años anhelaban. Bien, y luego de estudiar un poco de las propiedades de este proceso estocástico, añadiendo el hecho de que yo quiero que este proceso estocástico tenga esta función que yo tengo con cada hormiguita sea continua, si yo añado también esa propiedad, lo que yo tengo es que el único proceso que puede satisfacer estas propiedades es el movimiento browniano. Entonces, este proceso va a ser súper importante para mi definición. Hasta ahora no hay nada formal, hay solamente ideas y vamos a ir dejando las bases para lo que vendría a ser este tipo de ecuación.
Bien, entonces, de manera informal, tenemos lo siguiente. Aquí estamos poniendo el xi y estamos pasando a multiplicar el x a cada uno de ellos. Pero en vez, y aquí vamos a pasar a multiplicar el diferencial de t, todo de manera informal, así que si hay un matemático por allí, por favor no se moleste. Todo es de manera informal por ahora, estamos sentando las bases para que funcione todo muy bien. Entonces, paso a multiplicar en un sentido este diferencial del tiempo para poder tener aquí xi diferencial de t y poder escribir de manera informal este diferencial del bromiano. Entonces, al final voy a tener esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, bueno, puedo considerar esta ecuación o puedo escribirlo de esta manera, que es un poco más general. Esta función sería simplemente el producto de ellas dos. ¿Está bien? Entonces, es solamente lo estoy viendo de manera más, más general. Entonces, una solución a este tipo de ecuaciones sería aquel que satisfaga esta ecuación integral. Estoy integrando simplemente de manera informal nuevamente. Es como si estuviera integrando en cada uno de ellos. Y bueno, yo conozco este sujeto, es una integral de un número real, de una variable real, así que no hay mucho problema allí, yo sé qué es. Pero este sujeto de aquí, integrar respecto de un movimiento browniano, eso es algo nuevo, es algo distinto. Y si a mí me gustaría sentar las bases de este tipo de ecuaciones, necesito darle significado a esta integral. Estoy integrando con respecto a un movimiento browniano, así que esto es súper nuevo. Entonces, nos resta darle significado a esta integral. Si le damos significado a esta integral, ya podemos ir pensando en este tipo de ecuaciones que en los siguientes serán llamadas ecuación diferencial estocástica. ¿Está bien? Más adelante vamos a hacer un resumen para dejar toda esta idea clara, pero voy a pasar un poco rápido acerca de la definición de esta integral, porque voy a entrar en ideas abstractas y solamente quiero que te quedes con las ideas, no con los pasos precisos. Bien, eh, en primer lugar, no voy a poder definir esa integral para todas las funciones, solamente voy a poder hacerlo para algunas funciones especiales. Y esas funciones son de este tipo. Son funciones que, que son variables aleatorias en cada t y también están evolucionando en el tiempo. Así que estas funciones son de este tipo, que considera el tiempo y también el espacio de las realizaciones. Entonces, esta función va a ser los reales, es el modelo más simple. Este puede ser Rn o puede ser un espacio compacto, un poco más complejo, pero este es el caso más simple que nos va a ayudar a tener alguna idea de qué es lo que está sucediendo. Aquí algunas propiedades un poco técnicas de lo que yo necesito, que mi función sea medible, que eso ustedes conocen que es una variable aleatoria y bueno, una variable aleatoria tiene que satisfacer una propiedad y esa propiedad en efecto es ser medible con respecto a- al espacio medible omega, pero en este caso, ya que estoy involucrando dos variables, necesito que mi función sea medible con respecto a estos dos espacios. ¿Está bien? Y más aún, necesito que sea medible con respecto a el espacio que se produce al multiplicarlos. Es un poco técnico, lo sé, pero podrías pensarlo como necesito que la función que pueda integrar en aquella función. Eh, Bien, aquí necesito que el proceso como que esté adaptado a mi función f, que para cada t fijo, esta variable aleatoria eh, sea generada por los bromianos. Y por último, que esta propiedad va a ser útil para aplicar límites en el espacio L2
y es solamente un paso técnico, pero son necesarias todas estas propiedades para poder definir esta integral. El primer paso que vamos a dar es considerar estas funciones las más sencillas posibles, las más fáciles, y en este caso las más fáciles son estas funciones elementales. Estas j son variables aleatorias y bueno, aquí tenemos esta función que es la función característica. Si t se encuentra en este intervalo, toma el valor 1, toda esta función. Si t no se encuentra en este intervalo, entonces el valor que toma la función es 0 y todo sería 0. ¿Está bien? Podemos pensar de esta función como si fuera la suma de funciones escalonadas y esta suma es sobre la partición del conjunto COT. Voy a particionar el conjunto T en partes y esas partes están sumadas en esta función característica. Es muy similar a lo que se hace con la integral de Riemann. Y bueno, esto es mucho más similar a lo que se hace con la integral de Lebesgue. Entonces, es como tomar esas ideas, estamos tomando esas ideas para definir este tipo de integrales. Y mi primer paso va a ser integrar estas funciones elementales. La integración respecto de D va a ser definido de la siguiente manera. Intercambiamos simplemente los puntos iniciales y finales por mi bromiano evaluado en esos puntos iniciales y finales. Entonces, esa es mi primera definición. Ya he definido esta integral en funciones elementales. He definido, nuevamente lo digo, he definido esta integral con respecto a funciones elementales. Entonces, ya está. Esta es mi primera definición. Y las funciones elementales, claro que cumple estas tres características. Entonces, ya puedo presentar algunos ejemplos simples. Las funciones constantes tienen integral con respecto al movimiento browniano. Más adelante vamos a decirlo con más propiedad, cómo se llama esta integral. Y bueno, quien inició toda esta teoría. Ya podemos integrar funciones que no son aleatorias y funciones que son aleatorias y que son independientes del tiempo. Utilizando la definición podemos llegar a probar todo eso. Bien, entonces esta integral fue estudiada por Ito, allá por alrededor de los 50, me parece. Y bueno, va a ser extendida esta para todas las funciones B, todas las funciones que cumplen esas tres características. ¿De qué manera? Bueno, utilizo un resultado que dice que toda función f puede ser aproximada por funciones elementales. Y entonces esta integral de Ito va a ser el límite de las funciones elementales a las cuales yo ya sabía cómo definirlas. Yo había visto una definición anterior aquí de este tipo de funciones elementales y estas funciones que son más complejas van a ser obtenidas a través del límite del límite de estas integrales de Ito de las funciones más elementales, de las funciones más sencillas. ¿Está bien? Entonces ya he definido, quizás no he entrado en mucho detalle, pero esto se puede hacer en un curso de cálculo estocástico, pero de esta manera podemos definir la integral de Ito. Muy bien, entonces un pequeño ejemplo de cómo tratar con estas integrales, porque quedarme solamente con este límite es un poco difícil, es un poco complicado. Hemos probado como un teorema de existencia, existen esas integrales de Ito y se hallan de esta manera, pero no es tan sencillo hallarlas y muchas veces involucran trabajar con series, involucran trabajar con límites. Voy a saltar esto y solamente quiero que se queden con esta idea de que la integral, aquí hay un cero que me ha faltado, la integral de este proceso estocástico, que es el movimiento browniano, es otra vez el movimiento browniano al cuadrado y menos este tiempo. Ahora, he integrado
podríamos llamarle la integral de Ito del movimiento browniano. Uno se esperaría por regla de la cadena, perdón, por el teorema fundamental del cálculo, que el resultado sería simplemente un medio de b cuadrado t. Pero lamentablemente, y bueno, eso sería la primera pequeña dificultad con el cálculo de Ito, con este cálculo estocástico, es que no está de acuerdo a las reglas usuales de cálculo que nosotros conocemos. Por ejemplo, la regla de la cadena tampoco va a ser, no podremos obtener resultados similares a lo que conocemos en el cálculo habitual. Aquí algunas propiedades de la integral de Ito son solamente para darles la idea de que esta se comporta como una integral como nosotros la conocemos. Esas dos primeras propiedades son propiedades que puedes ver en las integrales de Riemann, de Lebesgue también. Así que esta integral sí comparte todavía esas propiedades. Pero esta integral, ojo, aquí algo es muy importante, esta integral es una variable aleatoria. La integral de Ito es una variable aleatoria. Y una propiedad que tiene esta variable aleatoria es que es centrada. El valor esperado es cero y incluso es medible. Para cada t, esta función es medible con respecto a la filtración generada por los bromianos. Puedes pensar simplemente esto de que esta variable aleatoria está de acuerdo a la historia de los bromianos. Y esta propiedad es súper importante, que esa es una martingala. Hay una teoría completa acerca de eso que es súper, súper importante, pero solamente les quiero dar esta idea. Matemáticamente es importante porque hacer pruebas con martingalas es más sencillo, es una de las extensiones de procesos que son súper, súper útiles. Y es genial que este cálculo esté de acuerdo con este tipo de procesos, que la integral de Ito también sea una martingala. Yo podría dar significado también a esa integral utilizando la integral de Stratonovich. Esa sí sí coincide con el cambio de variable, pero esa no tiene esta propiedad de ser una martingala. Así que este proceso, esta forma en la cual Ito definió esta integral es muy útil y trabajar con ella también es muy, muy sencillo. Bien, entonces como resumen de esta primera parte, hemos definido que esta integral está bien definida y entonces yo voy a decir, este es una ecuación diferencial estocástica, donde B y sigma son funciones de este tipo. ¿Está bien? Esa es una ecuación diferencial estocástica. Genial. Ahora, yo voy a decir que una solución a esta ecuación diferencial estocástica es un proceso estocástico que satisface esta ecuación integral. Ya sabemos que esta ecuación existe, ya tiene nombre, está formalizada, formalmente existe, entonces esta ecuación tiene sentido. Esta última parte es la más formal. Esta parte, en un sentido, no tiene formalidad porque mis soluciones a estas ecuaciones son procesos estocásticos. Procesos estocásticos que tienen esta integral de Ito, que pueden integrarse de esta manera, y no estoy asumiendo que este proceso se pueda diferenciar. No estoy diciendo que el proceso tenga derivada. Entonces, esto es lo que diferencia este tipo de ecuaciones del cálculo usual, donde yo puedo derivar. Mis soluciones son derivables. Yo derivo y obtengo un resultado. Pero en este caso, mis soluciones no necesariamente se pueden derivar, no necesariamente son derivables. Mi solución va a ser simplemente aquella que satisfaga esta última ecuación. ¿Está bien? Entonces, esto es una ecuación diferencial estocástica y su solución es aquel que satisface estas
estas integrales. Y bueno, pareciera que todo funciona muy bien, pareciera que todo está de acuerdo, ahí están las bases y todo ya hizo su trabajo. Ahora, una pregunta que yo me podría hacer como matemático es que todo funciona bonito, pero ahora, ¿esta ecuación tendrá solución? ¿Será que he creado una teoría en la cual este tipo de ecuaciones nunca tiene solución? ¿Será que he creado algo insoluble? ¿Será que la solución que yo tenga no es única? ¿O será que solamente en casos muy complicados existe solución? En este caso, la teoría no sería útil. Bien, bueno, entonces eso llama mi atención a crear un resultado, a crear un resultado, un teorema que me diga que estas soluciones existen y que son únicas, o que al menos que existan. Y bueno, eso sí se puede lograr. Este es un resultado un poco técnico y lo único que quiero que te acuerdes de todo esto es que sí, sí existen soluciones a las ecuaciones diferenciales estocásticas y estas pueden ser eh, únicas en el sentido de que si yo tengo una ecuación, tengo una única solución. A eso me refiero con unicidad. Si es que estos parámetros beta y teta que están en la ecuación satisfacen algunas condiciones. Esta primera condición dice que estos coeficientes, que bueno, en realidad son funciones, no crecen tanto, y si crecen tanto, eh, linealmente no van a crecer mucho. En comparación a la lineal no crecen más que eso. El crecimiento no pasa más de la lineal. Y esta segunda propiedad es la propiedad de Lipschitz. Si alguien ha llevado un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, en este curso la propiedad de Lipschitz es necesaria para decir que tus ecuaciones diferenciales ordinarias tienen solución y que son únicas. Basta, basta eso. En este caso estamos pidiendo un poquito más, pero el resultado es el mismo. Las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen solución, y son únicas y más aún son continuas. Eso es algo que normalmente uno no, perdón, esto es algo que al inicio, cuando te decía que existía solución o no, no era algo que yo te podría garantizar. Pero este resultado me dice que incluso sí, esas funciones son continuas. Y algo de lo cual no he hablado, que es muy importante, es tu condición inicial. En las ecuaciones diferenciales ordinarias necesitas la condición inicial para el teorema que mencioné hace unos minutos atrás. En este caso también va a ser necesario una condición inicial, pero en este caso para que la solución sea única necesito que esa variable aleatoria sea independiente del bromiano. Y normalmente esto se obtiene utilizando una función constante, no una variable aleatoria, sino una función constante. Se puede lograr eso. Entonces, eh, con la idea que quiero que te quedes ahora es que sí, este problema está bien planteado, este problema tiene solución y este problema puede ser útil para aplicarlo en diversas cosas, pero matemáticamente es correcto. Matemáticamente hay solución y se puede trabajar con él. Bien, entonces todo funciona genial. Pero ahora el problema está en que, bien, y a veces el trabajo del matemático acaba aquí. Te damos la ecuación, yo demuestro que existe la solución, demuestro que la solución es única, acabó mi trabajo y me voy. Pero queda la pregunta, ¿cómo hallo esa solución? Y allí es donde los pasos ya son complicados y bueno, los matemáticos que trabajan en áreas aplicadas es en donde más eh, trabajo ponen, en entender, en obtener soluciones a esas ecuaciones. Entonces, una de las maneras como podemos hallar soluciones para este tipo de ecuaciones es a través de la fórmula de Ito. ¿Qué dice la fórmula de Ito? Primero, antes de pasar a escribir esta fórmula, vamos a motivar un poco cómo obtener aquella fórmula. Primero,
un proceso estocástico se va a llamar un proceso de Ito si puede escribirse de esta manera, donde U y B son amigables en el sentido del resultado anterior que tenga estas condiciones para que la solución a esta e- a la ecuación que se podría formular con ellas exista. Si un proceso estocástico se puede escribir de esta manera, entonces decimos que ese proceso eh, es un proceso de Ito. ¿Está bien? Bueno, el movimiento browniano es un proceso de Ito porque esta puede escribirse simplemente como la integral de la constante 1. Entonces, me gustaría ver cómo se vería mi movimiento browniano a través de esta función o medio de x al cuadrado. Y esta forma de escribirlo lo habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos visto de que esta ecuación era cierta cuando intentábamos buscar la integral de Ito del movimiento browniano. Lo que tuvimos fue un medio del browniano al cuadrado menos un medio de t. Si pasamos en un medio de t al otro lado y lo escribimos de manera integral, tenemos que la imagen de este proceso de Ito también es un proceso de Ito. Entonces uno podría pensar de que si yo tengo un proceso de Ito y lo compongo con una función suficientemente diferenciable, entonces este continúa siendo un proceso de Ito. Y la respuesta es cierta. La fórmula de Ito dice lo siguiente: si tengo un proceso de Ito y tengo una función que es dos veces diferenciable en cada variable, entonces la imagen es un proceso de Ito y es más, se puede escribir de esta manera. Entonces tengo, es más, una forma explícita para mi proceso de Ito. Eh, Algo que no mencioné anteriormente es que en la teoría de análisis real, integrar respecto de funciones es algo que sí es posible. Eso se le llama la integral de Riemann-Stieltjes, pero solamente se puede hacer esto si las funciones tienen variación total finita. Lamentablemente el movimiento browniano, si lo considero como función, esta tiene variación total infinita. Entonces, hacer esta integración en el sentido de Riemann-Stieltjes no es posible. Pero el browniano tiene variación cuadrática finita y la variación cuadrática del browniano al final, si resolvemos toda esa ecuación, nos va a quedar T. Y disculpen que no entro en las definiciones, solamente quiero dejar en claro de que eso motiva, eso es, ese es el motivo por el cual si yo multiplico estas diferenciales del movimiento browniano, es como la variación cuadrática del browniano, porque puedo considerar estas diferenciales como el producto de las diferencias de ellos dos. Este al final sería como una variación al cuadrado del browniano. Y se puede probar de que esa variación cuadrática es finita y es t. Entonces, y eso le da significado a esta última parte, porque cuando nosotros aplicamos la fórmula de Ito, vamos a tener que multiplicar en algunas ocasiones diferencial de t con diferencial del browniano. Y cuando hacemos las aproximaciones, eso se va a ir a cero. Entonces, bueno, la parte formal de los límites y de dónde proviene eso lo vamos a dejar, pero nos vamos a concentrar en cómo aplicar esta fórmula de Ito. Eh, Estas reglas que estoy escribiendo son formalizadas a través de la expansión de Taylor de esta función, ya que está en C2, podemos expandirlo en series de Taylor y tomando el límite llegamos a estas expresiones. Entonces, bueno, quizás está un poco difícil de entenderlo aquí, pero vamos a pasar a algunos ejemplos para que quede un poco más claro. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a hacer algo que ya hicimos y ver que podemos obtener este resultado también utilizando el lema, la fórmula de Ito. Conseguiremos
este proceso estocástico y consideremos la función C2 que sea un medio de x al cuadrado. Ya tú sabes lo que deberíamos obtener. Bueno, aquí vamos a considerar que x versus 0 es 0. Entonces ya como que eliminamos esto. Y sabemos que al final te tenemos que obtener esto. Ya lo hemos visto. ¿Y cómo se ve esto utilizando el lema de Ito, la fórmula de Ito? Bueno, sería el diferencial de la imagen, sería la derivada respecto del tiempo, diferencial del tiempo, la derivada respecto de la variable espacial, con respecto a mi proceso, y aquí voy a diferenciar dos veces el espacio, y lo que voy a tener aquí al final es la derivada de mi proceso al cuadrado. En este caso, el proceso es el bromiano, y como yo les mencioné, según las reglas, eh, diferencial del bromiano por diferencial del bromiano va a ser el diferencial del tiempo. ¿Está bien? Entonces, simplemente reemplazamos todo en esta ecuación. En primer lugar, la derivada respecto al tiempo va a ser cero porque no hay, aquí, la derivada respecto al tiempo va a ser cero porque no hay tiempo, entonces todo esto se elimina y nos queda esta parte. La derivada respecto del espacio va a ser simplemente x. Entonces, eh, reemplazamos X con este proceso estocástico, que en este caso es el bromiano, y nos queda esta ecuación. Y por último, esta suma de un medio del bromiano al cuadrado. Pero por mis reglas, yo sé que esto es diferencial del tiempo y puedo escribirlo como la integral hasta el tiempo t de una variable s. Esto sería una constante. Entonces, hemos tenido el mismo resultado. Vamos a considerar esto en adelante, de que todos los bromianos que estoy considerando empiezan en cero. ¿Está bien? Entonces, esta es la misma ecuación que he obtenido anteriormente. En esencia, no, es la misma ecuación. Entonces, yo puedo obtener esta integral, la integral de Ito, utilizando la fórmula de Ito. Es súper útil para poder hacer este tipo de cálculos. Y es más, podemos hallar soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas utilizando la fórmula de Ito. Por ejemplo, esta ecuación, donde aquí la constante eh, beta y sigma son números reales, y bueno, todo está multiplicado por este proceso. Entonces yo quiero hallar una solución a, a esta ecuación diferencial estocástica. Si utilizamos modelos en donde esto se puede aplicar, estos son los nombres que se le dan, y precisamente este modelo está de acorde con el primer modelo que presenté acerca de el crecimiento poblacional y el modelamiento de los precios de acciones. Y eso le da el nombre de volatilidad, y bueno, este nombre deriva porcentual, pero lo que esas variables me dicen es que esta variable me dice qué tanto está creciendo eh, mi población, en ese caso, en el de crecimiento poblacional, qué tanto está creciendo mi población, y este coeficiente me dice qué tan importante es ese crecimiento, o qué tan importante es la población actual, para saber cómo la población en el futuro va a seguir creciendo. Y ahora este parámetro sigma es el que está acompañando a la parte estocástica. Este sigma te dice qué tan importante es esa volatilidad estocástica, qué tan importante es la parte estocástica en en tu modelo. Entonces tenemos una parte no, una parte determinista y una parte aleatoria. Y estas coeficientes como que le ponen peso a esas dos características de mi modelo.
Bien, entonces hallemos la solución a esta ecuación diferencial estocástica utilizando la fórmula de Ito. En este caso, el proceso va a ser ST, que es del cual quiero hallar solución, y voy a utilizar esta función g, que va a ser el logaritmo de x. Entonces, reemplazo todos los elementos de la fórmula de Ito. Aquí está, todo muy bonito. Esta primera con respecto al tiempo se va a eliminar porque no existe variable temporal en mi función g. Y el resto simplemente derivar el logaritmo una vez y luego derivarlo dos veces. Y eso es lo que me queda. ¿Está bien? Ahora, diferencial de mi proceso ST. Voy a utilizar la fórmula dada aquí en la ecuación diferencial. Y si multiplico elemento por elemento, al final voy a tener esta expresión. Y podemos utilizar las reglas de Ito. Diferenciar el tiempo por diferenciar el tiempo, esto va a ser despreciable y podemos considerar que es cero. Diferenciar el tiempo por el diferencial del browniano también podemos considerar que es despreciable según las reglas y esto va a ser cero. Digo según las reglas, pero hay un formalismo que ya les comenté. Y diferencial del browniano por diferencial del browniano, debido a que la variación cuadrática del browniano es t, y bueno, algunos procesos más, algún formalismo más que se le debe añadir, esto va a ser t. Entonces al final simplemente me queda sigma cuadrado, st cuadrado, diferencial de t. Llevo esto a esta ecuación y al final puedo eliminar el s cuadrado aquí. Y aquí también voy a utilizar esta parte de la ecuación. Factorizo los diferenciales de tiempo, factorizo los diferenciales de browniano, si es que el nombre se me permite, y llego a esta ecuación. Puedo pasar a integrar y lo que tengo es la integral de esta ecuación que va a ser simplemente el tiempo y la ecuación del browniano que va a ser simplemente el browniano. ¿Está bien? Entonces paso el logaritmo como la exponencial y al final tengo este resultado, que es la solución al problema y es un proceso estocástico súper útil y conocido también en los modelos porque, bueno, está solucionando este problema de, de los cuales ya les comenté al inicio y este se va a llamar movimiento browniano geométrico. Este es el famoso movimiento browniano geométrico y y bueno, eh, debemos notar algo muy importante aquí y que como ya les había comentado, este modelo, este movimiento browniano geométrico es como la parte estocástica de la ecuación que yo les presenté al inicio. Es simplemente este parámetro que yo les mostré al inicio de la charla, se puede escribir como el parámetro determinista más el parámetro aleatorio. Entonces simplemente es multiplicar lado por lado y con eso ya tenemos la ecuación diferencial estocástica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si es que no consideramos aleatoriedad? Es decir, la parte estocástica la hacemos nula. Con sigma cero, la parte estocástica se anula y lo que me queda es esta ecuación que lo puedo ver como una ecuación diferencial y tiene esta solución. Y algo muy importante del movimiento browniano geométrico es que el valor esperado de, de este proceso estocástico es precisamente esta solución determinista. Eh, este, la distribución del browniano es una distribución también conocida, es log normal. Estos son los procesos, las variables aleatorias cuyo logaritmo es una variable aleatoria normal. Pero en este caso estamos utilizando este R. Y también es conocido su densidad. Por cada T tenemos una diferente densidad, pero es algo que ya se conoce. Entonces tengo la densidad, eh, conozco este proceso muy bien y ya podía irme a hacer algunos cálculos
pero me gustaría mostrarles eh, algunas, no sé si se puede ver mi pantalla. Me gustaría mostrarle algunas simples simulaciones. Yo no soy un programador ni nada, solamente este, quiero mostrarle un poco acerca de cómo se vería el movimiento bromiano. Eh, ¿Se puede ver mi pantalla? No estoy, no estoy seguro. Sí, ¿Sí? sí se ¿Todo puede bien? ver. Entonces, eh, lo que va a hacer es este simple programita que, como ustedes pueden ver, tiene poquísimas líneas, es poder escribir el bromiano geométrico con diferentes parámetros mu. Bueno, en este caso mu es 1, yo le he fijado en uno, y los sigmas, que son parámetros que provienen de la ecuación, están variando. Y ustedes pueden ir viendo cómo está variando estos parámetros de acuerdo, perdón, ustedes pueden ver cómo están variando los resultados, estos caminos, por cada omiguita estoy obteniendo cada uno de ellos, conforme los parámetros están cambiando. Solamente para mostrarle algunas imágenes, algunos, algunos gráficos de las realizaciones del bromiano, del movimiento bromiano geométrico. Entonces, si comparamos estas imágenes, eh, si comparamos estas imágenes con estos gráficos de las acciones de Apple, con las acciones de Amazon o con las acciones de Google, podemos ver que hay cierta similitud en el comportamiento. Podemos ver que este bromiano geométrico se comporta en algún sentido similar a estas acciones. Entonces, alguien que esté interesado en estudiar estas acciones podría preguntarse si sería recomendable o hasta qué punto sería importante utilizar el movimiento verbeno geométrico para modelar ese comportamiento. Y una vez que yo modelo este comportamiento, puedo utilizar mis herramientas matemáticas para predecir qué es lo que va a suceder después, qué es lo más probable que pueda suceder ante ciertos, ciertas acciones. Entonces, retornamos nuevamente a la simulación y bueno, aquí quiero mostrarles otro gráfico. En esta vez, en esta ocasión estoy utilizando datos un poco más realistas. En este caso, los gráficos están en meses, el tiempo está en meses, y el otro eje está en el precio de las acciones en miles de dólares de una empresa. Esto es un ejercicio que encontré en un libro, así que no estoy hablando de una empresa en específico en esta vez, pero si pueden ver, esta gráfica se asemeja a lo que hemos visto anteriormente cuando hablábamos de las acciones de diferentes empresas. Entonces, uno podría preguntarse si el bromiano geométrico podría ser útil para utilizarlas y acorde con lo que hemos visto y acorde con el comportamiento del bromiano, uno podría utilizar el movimiento bromiano para poder dar resultado o entender un poco del movimiento de estas acciones. Ahora, en este gráfico, permítame explicarles un poco. Hay varias realizaciones del mismo bromiano, donde el parámetro mu está fijo, y el otro parámetro sigma también está fijo, es este número. Y aquí tengo diferentes realizaciones del mismo proceso, con, las mismos, con las mismas coeficientes. Y esta línea negra que se ve en el medio es el valor esperado de estos procesos.
Y uno podría decir que sí, tiene mucho sentido porque es el promedio de estos saltos, perdón, el promedio de estos caminos. Y también es el resultado determinista de mi ecuación si no considero aleatoriedad. Pero a veces, como dije al inicio, es difícil andar en un mundo determinista y es necesario añadir aleatoriedad para poder ver un poco de esta manera qué está sucediendo con mis acciones en este caso y tomar la esperanza y poder ver qué comportamiento está siguiendo estas acciones. Es algo que se ha hecho hace mucho tiempo, entender las acciones a través del movimiento bromiano y los hechos que me permiten a mí decir es una muy buena decisión poder entender a las acciones como un movimiento bromiano, entender el precio de las acciones como un movimiento bromiano y es porque hace mucho se entendía de que los valores de las acciones son independientes del pasado, solamente importaba el futuro para poder estudiar qué es, perdón, es necesario solamente el valor presente de las acciones para estudiar qué va a suceder en el futuro con ellas. Y esto está de acuerdo a la propiedad marcoviana del movimiento bromiano. Así, ¿verdad? Todos los procesos de Ito tienen esta propiedad marcoviana. Eh, de que esta propiedad dice que para estudiar el futuro solo necesitas el presente, solo necesitas los datos del presente para poder estudiar eh, el, el futuro. También, bueno, este modelo tiene valores positivos, a diferencia del movimiento browniano que puede tomar valores negativos. Este movimiento browniano geométrico toma solamente valores positivos. Y eso está de acuerdo al precio de las acciones, que son valores positivos. Bueno, el proceso es, como hemos visto, este proceso fluctúa de la misma manera como las acciones. Los gráficos que le mostré acerca de Google, de Apple, de Amazon, son tomados con valores reales. Son hechos con valores reales. Entonces, esto está de acuerdo a este modelo. Y bueno, el cuarto punto, que es algo que se les acomoda a los que hacen cálculos con estas ecuaciones, es que son sencillos. Todos conocemos que es el bromiano, sabemos calcular con él, y este bromiano geométrico no es tan diferente al bromiano usual. Pero bueno, aquí quizás voy a eh, decepcionarlos un poco, pero los modelos más realistas necesitan más información y consideran algunos datos que ya no van a hacer que el bromiano geométrico sea tan adecuado para el estudio de, del precio de las acciones de manera más realista, pero fue un primer paso para entender cómo funcionan o cómo se mueven las acciones. En este mundo complicado y difícil, el hecho de intentar modelar exactamente el comportamiento de un objeto que nos interesa de una es muy complicado. Y matemática al final es eso, ensayo y error. Postular un modelo, tener resultados, ver que todo funciona muy bien y quizás por allí nos vamos y desarrollamos otra rama con ese modelo, pero quizás ahora es este modelo, luego de estudiar muy bien el objeto que queremos, quizás este modelo ya no es acorde, quizás este modelo ya no es útil. Entonces hay que refinarlo, hay que mejorarlo, o si es muy diferente considerar un nuevo modelo. Entonces, las diferencias están en que es esta volatilidad sigma en los modelos más realistas, en los modelos más complejos, ya no es una constante, sino algunas veces es una función determinista, algunas veces un proceso estocástico. Entonces, ya se hace más y más complicado. Bueno, también en el estudio de las acciones también podemos considerar aquellas que también dependen del pasado. Entonces, ya no podemos considerar aquello porque ya no podríamos considerar el movimiento bromiano geométrico porque este conlleva la propiedad marcoviana que en estos casos ya no va a ser útil. Pero bueno, hay un nuevo modelo que es más complicado, que es más difícil, pero que está resultando satisfactoriamente, que es el bromiano geométrico, perdón, el bromiano fraccional.
que ya hay más teoría, hay nuevos um, modelos que están utilizando este tipo de características, pero este primer paso ha sido muy importante y cada paso que se da en matemática para entender el comportamiento de un objeto es muy, muy útil. Se hace mucho en física, en ingeniería, en economía, en finanzas, utilizar modelos matemáticos para entender el comportamiento de un objeto que nos interesa. Y muchas veces ese anhelo por crear un modelo adecuado ayuda a la matemática a desarrollarse, a buscar nuevas cosas, a buscar nueva teoría, porque pensamos muchas veces en abstracto, pero cuando queremos sentar las bases de eso que estamos pensando, allí nace la nueva matemática y ahí nace estas cosas muy, muy interesantes que pueden irse hasta lo muy abstracto, pero todo partió de querer entender un fenómeno físico, de querer entender un fenómeno económico, un fenómeno de la ingeniería, eh, ahí sí, ¿verdad? Para entender este mundo. Todo partió de allí. Entonces, eso es todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Y si les ha quedado alguna idea de todo lo que he mencionado, me doy por satisfecho. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado John. Sí, estimados participantes, pueden ir dejando sus consultas. Bien, ahí se ha facilitado un link, pero antes de pasar a las consultas, que de hecho ya están llegando ya, bien, vamos a compartir algunos anuncios rápidamente, súper rápido de las próximas conferencias. Bien, agradecemos al ponente John, todavía no se vaya, ya se fue. No, ahí está. Ahí está, ahí estamos. No, Bien, no, no, sí, aquí, sí, ahorita aquí. vienen las consultas. A ver, un ratito, por favor. Aquí vayan dejando sus consultas, sus dudas de este tema bastante interesante sobre el cálculo estocástico. Bien, acá está. Perfecto, perfecto. Bien, chicos, para los de economía, finanzas, en general, todas las personas que estén alineadas a la macroeconomía, comentarles de los próximos conferencias, webinars. Seguramente muchos de ustedes habrán leído ya este libro, que es el libro de José de Gregorio, ¿no? Un reconocido economista, macroeconomista en toda Latinoamérica. Bien, comentarles de que nos estará acompañando prontamente en una conferencia, gracias a la Facultad de Economía, con el apoyo de Integración Económica y con el auspicio de Grupo Centec. Bien, estará pues prontamente también con nosotros José de Gregorio, economista de Chile y doctor en el MIT en Economía. Bien, también prontamente estará con nosotros con un tema también bastante interesante, igual que alineado a las matemáticas, a las finanzas cuantitativas, ¿no? Félix Camacho, también de la Universidad Autónoma de México, correcto. También estará prontamente con nosotros el doctor también David Fernández Bretón, también de México, y bueno, también con un doctorado en la Universidad de York en Toronto, bien, que nos estará acompañando también con otro tema bastante interesante en matemáticas, que es del cálculo integral a los misterios del infinito. Entonces ya les vamos adelantando estas futuras conferencias que estarán brindándose en este mes de octubre, ¿no? Y también pues para los que de repente están más alineados con las finanzas, ¿no? También habrá una conferencia más que todo en el entorno financiero y actual de la macroeconomía y de la minería en general en el Perú. Estará pues con nosotros el MBA Carlos Galvez Pinillos, que es egresado de la Facultad de la Villarreal de Economía. Y bueno, él ha desarrollado, tiene experiencia en el sector minero como vicepresidente y CFO de la compañía de minas Buenaventura. Ha sido director gerente de Guanza y Coneguán y director alterno de Yanacocha, también y Cerro Verde. Actualmente es director de 6 subsidiarias mineras, eléctricas y de seguros de Buenaventura, director de Visa, proyectos de HB contratistas.
y ha sido también presidente de la Sociedad Nacional de Minería del Perú. O sea, también va a ser otra conferencia bastante interesante, ¿no? Y bueno, y vendrán más conferencias, siempre pues con el apoyo de todos los ponentes que brindan todos sus conocimientos en estas charlas, ¿no? En estos webinars que justamente tienen como objetivo ello, ¿no? Brindar el conocimiento tanto teórico como práctico, correcto o aplicado, ¿no? Entonces ya se les está dando estos breves anuncios, ¿no? Ya se estará publicando por las respectivas redes sociales, ¿no? De José de Gregorio, de Félix Camacho, de Carlos Galvez Pinillos, ¿no? De David Fernández. Perfecto, estimados participantes. Y bueno, pasarle la voz a sus compañeros, a sus amigos, amigas, ¿no? Para que puedan aprovechar también todas estas conferencias. Bien. Y bien, así prontamente estaremos invitando a más ponentes con temas muy interesantes alineados a las matemáticas, a las finanzas, a la economía, en general, inclusive también alineados a la física prontamente, ¿no? Bien, siempre es un poco interesante y curioso aprender esos temas, ¿no? Bien, pasamos a las preguntas rápidamente. Aquí está, ya tenemos algunas consultas. Perfecto, y comparto la primera de ellas. Bien, y nos escriben, ¿cuál es la diferencia entre la integral de Stratonovich y la integral de Ito al momento de definirlas? Ujú. La integral de Ito, siguiendo un poco la idea de Riemann, es considerar esta diferencia entre los puntos, que creo que será muy adecuado que pueda compartir nuevamente mi imagen. Quizás con las palabras va a ser un poco Claro, adelante, difícil adelante. es- explicarlo, pero bien, es básicamente el punto en el cual estás tomando las diferencias. Quizás es solamente como una pequeña diferencia, pero en realidad esto tiene consecuencias eh, muy grandes. Bueno, en la manera de definirlo es muy distinto, es muy diferente, pero la diferencia está en este punto. Aquí estoy tomando variables aleatorias que son TJ medibles y es como si estuviera tomando una variable aleatoria que está empezando en este paso, en el paso TJ. Si yo cambiara esta definición en este paso TJ, si no lo haría en el paso TJ más 1, eso me llevaría a otra definición, me llevaría a algo distinto. Y bueno, también puedo considerar el paso intermedio, TJ más 1 entre 2, y eso también me lleva a otro tipo de cálculo. Pero Ito utilizó esta definición precisa para obtener estas dos propiedades, de que esta integral sea una martingala y que la esperanza de ella sea cero. Pero sí, aunque es una diferencia eh, pequeña en la definición, esto nos lleva a diferentes cosas, como expliqué también en la charla, por ejemplo, en la integral de Stratonovich está muy ligada a, a esta ecuación de regla de la cadena. Esta regla de la cadena, como también mencioné en la charla, lamentablemente la integral de Ito no la tiene, pero la integral de Stratonovich sí la tiene. Y esto es muy útil si quieres hablar de procesos estocásticos en variedades, en manifolds. Si quieres hablar de procesos de cálculo estocástico en variedades, entonces la integral de Stratonovich es muy útil. Y es más, los físicos utilizan la integral de Stratonovich porque es muy útil. La regla de la cadena es muy útil en esos espacios. Y claro, y también una vez que has definido tu integral de Stratonovich, hay manera para que lo puedas convertir en una integral de Ito, y la integral de Ito también hay manera que lo conviertas en integral de Stratonovich. Entonces,
ambos son muy útiles. Al nivel que he presentado la charla del día de hoy, la de Ito basta, porque hasta donde yo sé, solamente la Stratonovich es muy útil en variedades. Y bueno, yo hasta ahora no he trabajado en procesos en variedades, pero por ese motivo no he trabajado con la integral de Stratonovich propiamente dicho. Perfecto, perfecto, estimado John. Aquí le facilitamos otras consultas que nos están llegando. Y bueno, aquí va la siguiente. ¿Qué tan exacto puede ser actualmente su uso del movimiento browniano para la utilización en la bolsa de valores? Um, bueno, para ser sincero y ser honesto, no lo sé. Lo único que quizás podría decirte es que si estamos hablando de bolsa de valores, no, no. Estaba pensando en eso último que dije, que ya que el precio de las acciones son valores positivos, el bromiano no sería útil allí porque el bromiano puede tomar valores negativos. Pero hablando de precio de las bolsas, quizás allí sí se permite que los valores sean negativos. Entonces, no te podría dar una respuesta cierta, pero sí te podría dar una idea de que el bromiano, por ejemplo, es un proceso markoviano que, que significa que el valor del futuro va a depender solamente del presente. Pero me parece que en la bolsa de valores el pasado es súper útil. El pasado es muy útil. Entonces, el bromiano no, me parece que no sería adecuado. Pero eso son ideas muy vagas. Así que, para ser honesto, no podría responderte con certeza. Bien, bien, estimado. Aquí hay más consultas, nos llegan. A ver, nos escriben. Las acciones valiosas C.S son las que se modelan por el browniano geométrico. No, ese título yo lo puse para agrupar todo lo que iba a hablar el, el día de hoy, y con acciones valiosas se encerraba esa idea de lo que iba a hablar el día de hoy. Y CS es casi seguramente que es la firma de los probabilistas, que para mí este tipo de acciones que estoy estudiando, bueno, que estoy presentando aquí, para mí son valiosas casi seguramente para mí, porque se pueden estudiar con este modelo muy sencillo, pero no, esto que acciones valiosas CS no es unas acciones especiales, solamente es el nombre figurativo que le puse el título, pero eh, la teoría de hoy es más realista, y, y si bien comprender el movimiento browniano geométrico te va a ayudar a entender cómo se comporta las acciones, vas a tener que añadir un poquito más para poder utilizar modelos más realistas, pero entender esto es súper útil para entender el siguiente modelo. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver si hay más consultas. Eh, sí, bueno, acá hay dos consultas que se alinean y nos escriben qué referencias bibliográficas podría recomendar. Bueno, yo llevé en Católica el curso de procesos estocásticos, y el libro que utilicé para procesos estocásticos, así en general, que lo puedas observar, es el libro de Beresniak de procesos estocásticos. Bueno, es Introduction to Stochastic Processes. Eh, Creo que el título viene con algunos problemas para realizar. Ese libro utilicé para procesos estocásticos. Ahora, que es el otro libro que utilicé ya en el curso de ecuaciones diferenciales estocásticas, es un libro muy conocido. Es el libro de Oxendal, que puedes buscarlo con ese nombre. Oxendal, ecuaciones diferenciales estocásticas, bueno, Stochastic Differential Equations, y vas a encontrar
uno de los primeros libros porque es un libro súper famoso y es uno de los libros más utilizados. Y yo lo estudié en Perú, en Católica, y pensé que solamente allí se estudiaba con ese libro, pero en internet he visto muchos comentarios acerca de aquello y aquí en Holanda también veo que es un libro que se cita mucho, que se cita bastante. Así que en probabilidad yo podría darte esos dos libros. Perfecto, perfecto. A ver, tenemos aquí. A ver, aquí una pregunta interesante. Nos escriben. Usted como matemático, ¿cómo ve la tendencia hacia dónde apunta la matemática en un futuro en relación a las finanzas y la transformación digital? Se refiere al ambiente peruano, supongo, o al ambiente Eh, global. Supongo que al ambiente global más que todo, ¿no? Debido al desarrollo en otros países. Bueno, hay mucha matemática que envuelve a entender la economía, las finanzas. Eh, hay libros, hay mucha información acerca de matemática financiera y es que, es más, una vez escuché que los MBAs, los masters, los doctorados en economía, en finanzas, es simplemente darle más herramientas matemáticas para sustentar bien sus ideas. Así que en ese sentido hay mucha gente trabajando en economía, hay mucha gente trabajando en finanzas y cada día se añade más matemática para predecir y entender mejor lo que están haciendo. Ahora, como mencioné en la charla, en una parte, a veces hay ideas muy buenas para poder modelar, para poder entender, pero una vez que tienes esa idea muy buena, tienes que pasarla bajo la modelación matemática, ver que ahora estas herramientas matemáticas pueden explicar tu idea y una vez hecho eso, quizás puedes decir, necesito ahora esta herramienta que haga esto distinto, que haga esto más poderoso, que haga esto de esta manera o de la otra y quizás no existe. Entonces, en ese sentido, hay más matemática, hay nueva matemática que es, que es creada en ese sentido. Entonces, esa idea están yendo y viniendo bastante aquí en Europa. Hay mucho apego con la empresa. La empresa y la academia funcionan muy bien. Los problemas de las empresas vienen a la academia, son resueltos por doctores y regresan a, a estos emprendimientos y se hace bastante bien, se hace súper, súper bien. Ahora, con respecto a la brecha digital y el crecimiento digital, eh, bueno, hay mucha información ahora mismo y toda esa información es procesada a través de la estadística y a través de la matemática se estudian estos datos. Hay mucha información. Una vez escuché un doctor que decía, todo el mundo es datos, hay datos en todos lados, hay información en todos lados. Hay que procesarla, hay que entenderla y con eso se pueden sacar resultados. Así que se puede hacer mucho, se puede hacer bastante. Es necesario apoyo financiero y también mano de obra, mano de obra para de desarrollarla. Así que de mi parte quizás es una respuesta muy vaga, pero hay mucho que hacer y hay muchos doctores y cada día hay más personas dedicándose a la matemática que está aportando en ese sentido, en ambos, hacia la nueva era digital y hacia el entendimiento de economía, de finanzas y de esas áreas más aplicadas.